Muy buena gente, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá, esta vez en un formato pura y exclusivamente de audio, donde vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, donde no va a cambiar absolutamente nada, sí, con algunos filtros o algunas correcciones, pero que en esencia no va a cambiar nada de lo que venimos haciendo siempre, que es analizar la economía del día a día desde diferentes aspectos. Lo importante que quiero que sepan más que nada es por qué los traje a Spotify. Yo defiendo mucho el contenido hecho en Spotify, hasta creo que fue la primera idea que tuve desde que quise hacer un podcast. Yo escuchaba mucho programas, o en ese momento no eran programas, eran directamente podcast, gente que se ponía delante de un micrófono y hablaba de algo que le interesaba. Después, bueno, fue apareciendo los principales programas, por así decirlo, que tenemos hoy en día en Argentina y que son muy reconocidos y lo ve un montón de gente. Pero antes que eso, los podcasts eran un chabón hablando delante de un micrófono y a lo mejor Spotify no le daba tanto protagonismo como ahora, se podría decir. Entonces, siempre me gustó mucho esa idea, pero nunca la pude llevar a la realidad porque, bueno, había diferentes cosas, cosas que había que aprovechar. En su momento fue la escuela, ahora después fue la radio, que a la radio voy a seguir yendo. Eso es obviamente lo de menos. Pero siempre me quedó esa espinita de no poder hacerlo nunca en formato audio como en realidad o como en esencia me gusta a mí, porque defiendo mucho este tipo de contenido. Siento que es el tipo de contenido donde uno más puede meterse adentro de un tema, donde puede explicar un concepto y que la otra persona realmente esté del otro lado escuchando, porque siento que hacer un formato largo, de un programa largo, analizando muchas cosas en formato audiovisual, donde también hay una cámara y hay un estudio, que está buenísimo y la verdad es un lujo trabajar en un lugar como la radio y lo voy a seguir haciendo, eso no hay ningún tipo de duda. Pero siento que a la hora de explicar cosas y a la hora de tener que desarrollar un concepto, el lugar más cómodo es estar sentado en un escritorio como estoy yo ahora con la compu adelante y hablando con la extensión que quiera, básicamente. Hablando sin pensar que, bueno, que hay un horario que cumplir, que me puedo estirar lo que quiera y que la otra persona que está del otro lado no está, en cierta forma, sentada mirando el televisor, porque seamos realistas, hoy en día eso no pasa ya. Hoy si estás con el televisor delante o porque estás comiendo, o porque estás haciendo otra cosa, o porque quedó enganchado en la tele, es muy difícil que alguien se siente a ver un programa de streaming, un programa de radio, siempre lo haces con otra cosa de fondo. Y creo que entre esto, o sea, entre hacerlo así y hacerlo acá en Spotify, en hacerlo en un lugar mucho más íntimo, porque solamente escuchás mi voz y lo único que te tiene que importar ahora mismo es que hay un tipo hablando, más que las cosas que se puedan ver, alguna diapositiva. Entonces, me gusta esto de que la otra persona, vos que estás del otro lado básicamente, te dediques pura y exclusivamente a escuchar. Y bueno, puedes volver para atrás, puedes cerrarlo, abrirlo, te lo pones mientras te vas a dormir, no sé, hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, uso mucho Spotify y los podcasts que escucho que son bastante de economía, pero en su momento eran de otras cosas, ¿no? Hablaban mucho de diferentes temas y era solamente audio y yo sentía como que llegaba a conectar un poco más porque mientras iba a caminar, mientras estaba limpiando, cosas, bueno, tampoco limpio tanto como para que decir que lo escuchaba tanto en ese momento, pero sentía que conectaba mejor con el contenido, no sé cómo explicarlo de otra forma. Así que bueno, quería un poco que a ustedes les pase eso, ojalá con la persona quien les habla, y que sigamos un poco con la línea de lo que venimos haciendo, esta vez con algunas modificaciones, vamos a ser realistas. Planteé el programa desde la óptica, vamos a decirlo otra vez porque me trabo y no lo quiero pausar ni lo quiero cortar porque ya me corté 55 veces. Planteé el programa desde tres patas, por así decirlo. Hay dos que están firmes, son las dos de abajo, vamos a llamarle, y después hay una tercera que está todavía en veremos y vamos a ver si realmente se puede hacer de la forma que yo pienso. Obviamente no es que ni dependa de mí ni dependa de la otra persona, sino que bueno, hay que coordinar, hay tiempos. Yo voy a la facultad todavía, así que eh, Spotify lo bueno que tiene, y hacerlo solamente audio, es que yo puedo sentarme acá, esté despeinado, esté en pijama, esté recién salido del gimnasio y lo puedo grabar. Y si tengo más o menos preparado lo que voy a decir, listo, lo mando y lo saco. Pero bueno, en el tema de ir a la radio es un poco más de preparación. Capaz que ahora me puedo dar el lujo de hacer un poco más de contenido porque es más fácil para mí hacer el contenido si solamente me tengo que sentar a hablar. Solamente tengo que preocuparme de no decir ninguna pavada. Pero bueno, la primera pata es el motivo por el cual ustedes están escuchando y viendo que el cuadradito del episodio del podcast dice, en otras palabras, Unplugged. En otras palabras, Unplugged es un nuevo formato que inventé para seguir hablando de temas de economía, porque de ahí no me quiero ir, porque ustedes me escuchan principalmente porque yo hablo de economía, y es más o menos lo que me siento apto para hacer, porque bueno, no soy economista, no soy administrador de empresas recibido, pero en el fondo me gusta mucho, me interesa, me intriga, investigo, trato de entender bien los conceptos para que ustedes también lo entiendan del otro lado y para yo hacerme la idea porque me encanta. Pero claro, sin despegarme de eso quería
hablar de otros temas, cosas que son un poco más alternativas, cosas que a lo mejor pasan en la vida de cada uno y tocan de cierta forma de refilón a la economía, pero que van más por otro lado. Hoy, por ejemplo, tenemos la economía del tiempo, le puse este episodio, ya van a entender por qué, pero es un poco mezclar ciertas cosas, la economía con el tiempo, cosas que son a lo mejor diferentes en principio, pero le vamos a tratar de dar una vuelta de tuerca para que vayan por el mismo camino, espero que les guste. Después tenemos en otras palabras economics, que en otras palabras economics principalmente lo que va a hacer es el análisis diario, bueno, diario no, semanal o quincenal de la economía argentina, las cosas que van pasando, alguna medida, algún que va a pasar con cierta, no sé, cosas que vayan pasando en la economía y dar mi explicación, un poco de análisis, un poco de eso principalmente. Y después está en otra palabra finanzas, que le puse finanzas para separarlo de economics, no porque sea diferente el contenido en sí, sino porque la tengo a Flor, que sé que es especialista en finanzas, entonces digo, bueno, esa parte del programa que todavía no está 100% definida, pero para mí va a pasar, ya la puse en el compromiso a Flor, así que bueno, ya que se joda, nada, me dijo que estaba. Va a ser especialmente una charla con Flor, de cualquier análisis, capaz que internacional, capaz que un poco más financiero, en serio, de las empresas, las acciones, no sé, veremos, la verdad no le encontré bien todavía cómo lo vamos a hacer, pero estoy muy confiado que se va a hacer. Así que bueno, siendo 30 de mayo de 2025, arranca el ciclo en otras palabras. Ya bueno, me vieron 2 veces en la radio, pero me gustaría arrancar a hacer un poco de contenido más constantemente. Y hoy, como ya les anticipé, vamos a hablar de justamente eso, de la economía del tiempo. Y para ustedes son, y para mí también, ¿no? Son cosas que a lo mejor no tienen tanta relación. La economía y el tiempo, pero piensen que ustedes en cualquier aspecto de la vida pueden economizar las cosas. Economizar es hacer lo más que podés con lo que tenés. Economizar un espacio, por ejemplo, yo estoy acá en mi pieza, en mi habitación, y me tocó tener que traer un escritorio, porque venimos a vivir con mi hermano Rosario, y a mí, en lo personal, soy como muy quisquilloso en esas cosas y no me gusta estar estudiando, por ejemplo, en un mismo ambiente o haciendo las cosas que tengo que hacer en un mismo ambiente con otra persona. Mi hermano puede, yo me doy cuenta que por ahí yo me pongo a hacer cualquier cosa y, no sé, te pone un poco de música y a él no le molesta, no sé cómo hace, pero a mí me molesta particularmente. Entonces tuvimos que agarrar la pieza, compramos una cucheta, metimos un escritorio ahí medio como podíamos y la pieza para mí quedó bastante bien. O sea, economizamos el espacio, hicimos lo mayor que podíamos aprovechando lo mejor posible el lugar. Entonces, de eso se trata de economizar. ¿Y cómo lo llevamos al tiempo? Que el tiempo es lo más escaso que tenemos. La economía es el manejo de cosas en la escasez. Cómo vos administrás algo que es escaso y cómo lo administrás para que se disfrute o se tenga de la mayor manera posible, ¿no? Entonces, el tiempo es justamente eso. El tiempo es algo escaso, que no vuelve, que no se repite, que no lo puedes volver para atrás, que no lo puedes adelantar, que no puedes sacrificar tiempo ahora para tomarlo más adelante porque vas a tener una edad diferente, porque vas a tener otras capacidades, a lo mejor cognitivas mejores, físicas peores, bueno, la edad, la vida misma. Entonces, la forma en la que administramos el tiempo está cambiando a lo largo de estos últimos tiempos. Según yo, esto tengan en cuenta que es un episodio que dudé bastante de hacer, porque imagínense que yo vengo hablando de economía argentina, la inflación, de los datos, y ahora me largo a hablar de un tema medio psicológico, social, que no sé qué. Pero bueno, es un poco tirarse a la pileta, es un mejor hecho que perfecto, dice el dicho, así que bueno, por ahí me tiro. Pero vamos a justamente conectar estas cosas en lo que yo siento que hay una especie de problema hoy en día, una crisis de productividad, o la paradoja de la productividad, como se le dice, donde la gente, a lo mejor acá en Argentina no se ve tanto, porque el argentino va un poco más atrasado que el resto del mundo, y esta vez en el buen sentido, creo yo. Por ahí los argentinos tenemos eso de poder cortar con la rutina, de que no haga falta ser tan estructurados, pero si ustedes abren Instagram en estos últimos 2 años, van a ver que hay un montón de gente que está haciendo, viste, como esta rutina, lo que hago en un día, y vos ves que se levantan a las 5 de la mañana, leen un libro, van al gimnasio, trabajan, van otra vez al gimnasio, comen bien, y vos decís, ¿en qué momento sacás tanto tiempo? Estás optimizando el tiempo, estás economizando lo mejor posible tu tiempo. No economizando en el sentido de ser rata con tu tiempo, sino en hacer lo máximo posible con él. Y la pregunta es si esto es bueno o malo. Veo que justamente es gente que tiene la vida muy estructurada y el argentino por ahí tiene eso de, che, mitad de semana cortamos semana, valga la redundancia, o tenés tiempo para, no sé, tomar unos mates con alguien, con un amigo que a lo mejor lo tenía acá cerca y no sé, medio como que lo haces un poco, no porque seas un vago y porque el argentino no tenga ganas de laburar, sino porque en la cultura, en nuestra cultura, todavía tenemos un poco eso de salir un poco de la rutina, de la estructura. A mí en lo personal me cuesta, por ejemplo, siento que peco un poco de eso, de no poder salirme o que no me sienta cómodo. Y en el fondo lo que termina pasando, en el mundo, más que acá, pero acá va a terminar pasando,
es que uno se siente incómodo cuando hace cosas que no le generan cierta productividad. Cuando siente que está perdiendo el tiempo. Estar con amigos no es perder el tiempo, hacer un plan con alguien, juntarte a tomar un café con alguien no es perder el tiempo porque estás ganando en otro lado, pero en términos de desarrollo personal, de cosas así como medio monetarias, económicas, uno tiende a pensar que no está aprovechando del todo el tiempo y eso es algo que está pasando ahora. Para arrancar, bueno, ya hice como 10 minutos de intro, estoy viendo acá en la pantallita, pero para arrancar me gustaría plantear una paradoja, ¿no? Antes, el ser humano trabajaba en promedio, antes digo, no sé, 100, 120 años trabajaba en promedio 3100 hasta 3500 horas en promedio por año. Hoy en día, ese número se cayó a 2000 horas por año y uno podría llegar a pensar es que ahora tenemos más tiempo para hacer cierta cantidad de cosas. Pero algo que pasó en los últimos 20 años, o quizá menos, 15, es que la tecnología, los avances, los métodos, las técnicas no están permitiendo que nosotros ahorremos tanto tiempo. Hay algo que nos está limitando en, por ejemplo, pasar de trabajar 3100 horas a trabajar solamente 2000. ¿Por qué nos seguimos achicando esa brecha? No porque no tengamos ganas de trabajar, sino porque hace falta trabajar menos. Porque podemos permitirnos un mismo nivel de vida trabajando menos, o trabajar la misma cantidad de horas pero ganar más. Esto no está pasando porque hay un limitante en el cerebro del ser humano, y no es la inteligencia artificial, justamente, que sí, quédense tranquilos que nos van a pisar, a todos en algún momento nos va a pisar la inteligencia artificial. Nada, no voy a ser tan catastrófico, pero justamente está pasando esto como que hay algo en la mente del ser humano que está limitando, que está frenando esta capacidad de aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien las herramientas que nos da la tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos de fondo? ¿Qué es lo que hace que no podamos seguir este ritmo? De si aumenta un 100% la productividad o las tecnologías o lo que sea, nosotros no podemos aumentar un 100% la capacidad de aprovechar el tiempo para dedicárselo a cosas que también importan en la vida. No todo en la vida es hacer una rutina perfecta, leer 10 páginas de un libro de desarrollo personal, después ir al gimnasio, después comer bien. No es todo eso en la vida, pero está bueno avanzar, está bueno progresar, está bueno hacer cosas interesantes para uno mismo, pero lo que termina pasando, siento, es como que uno lo hace porque lo ve que todos lo están haciendo o que siente que es la necesidad, ¿no? Entonces esa es la cuestión de la paradoja de la productividad. ¿Por qué hemos dejado de poder aprovechar bien nuestro tiempo como seres humanos que trabajan y tienen que hacer cosas? Espero no haber mezclado demasiado los temas porque yo esto como que lo tengo escrito en una hoja, me lo pensé y traté de estructurarlo, por eso me dio tanta desconfianza este episodio, no por el contenido en sí mismo, sino porque tenía miedo de no saber explicarme bien, así que bueno, voy a estar haciendo lo mejor que pueda. Sepan que este es el primer episodio y capaz falle muchas cosas, pero no importa. El primer problema que tenemos los seres humanos de por qué no estamos llegando a aprovechar bien el tiempo como quizás sí pasaba antes, es que ahora la naturaleza del trabajo cambió. Esencialmente antes, hace no tanto tiempo para atrás, la industria o la agricultura también más que nada, era la dominancia en todos los trabajos del ser humano. ¿Por qué? Porque entre ambas, por ejemplo, fue mutando, ¿no? Pero Argentina, por ejemplo, en sus primeros momentos era un país plenamente agroexportador, después fue desarrollando un poco más la industria. Hoy en día tenemos el 70%, creo, casi, de nuestra economía basada en servicios. O sea, ya no importa tanto lo operativo, lo herramental, el hecho de estar haciendo algo activamente con las manos, concentrándote en un laburo que te pidieron que hagas, sino que ahora depende más de la mente. Son trabajos, prestar un servicio, hacer algo por alguien, es principalmente y en esencia usar la mente. Después discutimos si la inteligencia artificial nos va a superar, por así decirlo, pero el motivo del trabajo humano hoy en día, el 70% del trabajo humano, más o menos, se explica por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que estamos expuestos a otro tipo de actividades que tenemos que hacer complementarias a ese trabajo que antes no pasaban. Por ejemplo, un ser humano de antes que estaba operando una línea de montaje, no sé, a trabajar en estaciones de trabajo que tienen que hacer una tarea y repetir y repetir y repetir, no tenía este problema del multitasking, que es el problema que voy a plantear ahora, porque no era óptimo que el ser humano, que la persona, el trabajador, esto lo estudiaron, no hay que, o sea, la revolución industrial, la segunda, se dio principalmente por eso, porque se dieron cuenta que el ser humano tenía que hacer una sola cosa en el trabajo. Hoy en día somos seres que piensan en el laburo, que lo único que importa es que sepamos, no sé, atender a una persona, por ejemplo, piensa en un abogado, piensa en un economista, en un médico, es usar la mente. Básicamente sí, un cirujano tiene que usar las manos, obviamente, pero es usar la mente. Entonces la mente está expuesta a un montón de distracciones en el día a día, es lo que llamamos el multitasking. El multitasking es malo para la productividad. Creer que tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo termina socavando la capacidad de que hagamos una cosa bien, porque el ser humano no está preparado para hacer varias tareas al mismo tiempo, sino que lo que tiene programado la cabeza es
un cambio de tarea. Es decir, somos buenos cambiando de tarea y entre muchas comillas, porque te da muchos efectos negativos en tu trabajo, pero somos bastante malos a la hora de... Hay un tipo usando una moladora acá abajo. Somos bastante malos a la hora de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y el multitasking es una exigencia de hoy en día. Hoy en día sabes que estás trabajando, pero puedes tener que esperar un mail, sabes que tu jefe en cualquier momento te puede mandar un mensaje, te puede llamar para hacer cualquier cosa. Y no solamente es por cuestiones del trabajo que el cerebro tiene que adaptarse al multitasking, sino que también es el fenómeno de las redes sociales y el hecho de tener al alcance de la mano, al alcance de lo que tenés en el bolsillo ahora mismo, o con el que estás escuchando este podcast, que es el teléfono, del alcance de la vida de básicamente todo el mundo, saber que te podés contactar con quien quieras, saber que a lo mejor X persona subió alguna foto y vos entras a Instagram y empezás a ver y te terminás enganchando con Reels y después tenés que volver a tu laburo y después tenés que, no sé, a los 20 minutos te agarra como esa sensación de querer abrir el teléfono y estás en el laburo, entonces es como que perdiste un poco el foco y no solamente llévenlo en términos de laburo, sino cuando uno está estudiando o haciendo alguna cosa que le requiere concentración o alguna actividad que le genere principalmente el hecho de tener que estar enfocado en una tarea, el cerebro perdió la capacidad de estar abocado a una sola tarea. Entonces, esto lo vio un estudio de Hewlett Packard. En realidad, Hewlett Packard es el nombre largo de HP, el fabricante de computadoras y entre otras cosas tecnológicas, que encontró que las personas que recibían textos y mails mientras trabajaban tenían un IQ reducido de 10 puntos, un impacto similar a perder una noche entera de sueño. Después hay otros estudios, por ejemplo, que señalan que una persona que tiene que atender a múltiples tareas al mismo tiempo o cambiar de una tarea a la otra, sufre de un 40% de la reducción de sus capacidades cognitivas. Entonces, es un aspecto muy importante que el multitasking y la naturaleza del trabajo de hoy en día pega de lleno en la capacidad que tenemos de ser productivos. También el hecho de estar inmerso en varias tareas al mismo tiempo hace que ese como presupuesto que tenemos en la cabeza donde podemos asignar cierta energía limitada, porque después uno se cansa, ¿no? De usar la mente, de usar las manos, de lo que sea, termina agotándose mucho más rápido porque hay un esfuerzo mental que uno hace para cambiar de una tarea a la otra. Entonces, el pequeño consejo que se podría dar ahora es cada vez que tengas que hacer una tarea, trata de estar 100% abocado en esa tarea. El psicólogo Daniel Kahneman, seguramente conocido por algunos de ustedes porque vieron que alguien en la playa subió una foto leyendo algún libro de él, tiene bastantes libros conocidos o con el título conocido. Bueno, en su obra, Pensar rápido, pensar despacio, introduce una distinción entre dos sistemas de pensamiento que operan en la mente. El sistema 1 es rápido, instintivo y emocional, y el sistema 2 es más lento, deliberativo y lógico. El sistema 2 es el que activa para tareas cognitivamente exigentes, como resolver problemas complejos, comparar opciones basadas en múltiples atributos o tomar decisiones deliberadas. Entonces, este es el sistema 2, que es el que principalmente importa cuando tenés que hacer tareas un poco profundas, es el que se activa justamente con esto. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos cambiando de tarea todo el tiempo, tratando de ser lo más productivos posible, haciendo varias cosas al mismo tiempo o tratando de resolver varios asuntos en una misma circunstancia, por así decirlo, estamos como reforzando el arranque del sistema 2. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema 2, para que ocupe poca energía o para que te demande poco cansancio, por así decirlo, poco esfuerzo, tenés que dejarlo, vamos a decirle, activado. Y una vez que lo activaste, no apagarlo. O sea, vos tenés que sumergirte en una tarea, hacerla, concentrarte y hasta perder un poco la noción del tiempo. Hay un otro autor que tiene un nombre rarísimo que no lo voy a poder pronunciar jamás en mi vida, pero que plantea esto de estar en un estado de flujo, un estado en el que, estado de flow creo que se le llamaría correctamente, en el que el cerebro está tan concentrado en la tarea que está haciendo, tan abocado a lo que está haciendo, que perdés la noción del tiempo, perdés la noción de que estás en un lugar haciendo algo, sino que estás 100% abocado a una tarea. Una vez hice el experimento, porque había escuchado como de esto, hoy en día ya se usa bastante hasta para vender cursos de esto de los masivos, bro. Bueno, se usa bastante esto del estado de flujo, pero el estado de flow te lo puede dar el simple hecho de, no sé, en vez de estudiar en tu casa, algún día andate a la biblioteca de la facultad, actividad que recomiendo ampliamente, pero que por ahí puede ser un poco incómoda si te queda medio lejos alguna biblioteca. Y sentate y no te lleves el teléfono. Sabés que total vas a estar en la facultad, ojalá tengas alguna cerca o estás en una biblioteca medio cerca y no te va a pasar nada, no estás en un lugar medio hostil, pero no te llevas el teléfono y lo único que tiene tu mente para hacer es estar leyendo la hoja que tenés enfrente. Hay silencio por todos lados porque no te dejan hablar, claramente. Andate a alguna que te fuercen a no hablar, si en lo posible. Y vas a ver cómo en cuestión de 5 minutos que vos leas algo de corrido, los siguientes 30, la siguiente hora se te va a pasar volando. No te vas a dar ni cuenta que estabas haciendo
Porque ya está, tu mente es lo único que tiene de estímulo externo. Es nada, es justamente nada. No hay un ruido que te moleste, no hay un reloj que te indique cuánto tiempo llevas ahí. O sea, no hay nada que te saque de tu tarea, no te va a llegar ninguna notificación, no esperas un llamado de nadie porque no tenés el teléfono. Entonces, es algo que hace 30, 40, no, hasta creo que más, se lo podía permitir mucha gente, con todas las desventajas que eso tenía. A ver, imagínense tener que comunicarse con alguien en esas épocas, pero en términos de aprovechar el tiempo, de ser eh, eficiente, eso era fundamental. Era algo que hoy en día ya parece inexistente. Yo ya cuando estudio, el que más se le aproxima es la gente que puede dejar el teléfono en otra habitación cuando estudia, pero tampoco creo que le haga mucho efecto porque saben que lo tienen ahí y es cuestión de pararse, hacerse boludo que se va a preparar un mate y ya, bueno, se pone a revisar Instagram, se pone, bueno, a hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Entonces, el multitasking o el hecho de estar atendiendo constantemente a otras cosas castiga mucho la productividad y es el primer punto en contra que tenemos los seres humanos para trabajar de manera concreta, correcta. Obviamente sí tiene muchísimas otras ventajas. Hoy en día, como todo el mundo tiene alcance a nosotros, esperan en cierta forma que respondamos con cierta velocidad y bueno, uno también inconscientemente lo hace, así que son los tiempos que corren hoy en día. Para movernos a otra categoría o otro punto de esta paradoja de la productividad, se da que ahora estamos. Viste que yo dije antes que el ser humano trabajaba mucho más en promedio que lo que estamos trabajando ahora, pero que hay algo que se repite constantemente y lo vas a escuchar de mucha gente y es que no tengo tiempo. Hoy parece que la semana no alcanza, que el día no alcanza para hacer todas las cosas que uno quiere hacer. Y la pregunta es, a ver, si hay muchas cosas que te resuelven la vida. Si vos tenés literalmente hasta un robot que te barre y te pasa el piso. Tenés uno que te pasa la pileta, otro que te corta el pasto. Obviamente no todo el mundo se puede permitir esto, pero ya lo que quiero decir es, hay una tecnología para hacer las cosas más fáciles y más rápido, en todos los aspectos que uno se imagine. ¿Por qué no hemos superado esa barrera? Aparte de estar expuestos al multitasking, a los estímulos externos que hacen que interrumpamos nuestra capacidad de concentrarnos y de trabajar bien en algo, hay otra categoría que entra en que antes no había tanta necesidad de estar en tantos lados al mismo tiempo. Hoy sentimos que nos falta el tiempo, que nos falta el día, que necesitamos más horas porque necesitamos hacer más cosas. Y no cosas que necesariamente sean relacionadas con el laburo. No, no es que trabajamos más porque, no sé, nos piden de nuestro trabajo que trabajemos más. Si a lo mejor esto hay estudios que respaldan, que dicen que la gente que tiene menores ingresos, que está en una situación más desfavorable, tiende a intercambiar más horas de tiempo libre por más horas de trabajo. Porque bueno, a veces es una cuestión de poder llegar a cumplir con las necesidades básicas de esa persona. Eso no vamos a entrar en discutir, no vamos a entrar a discutir en eso porque sé que yo no soy nadie para hablar de la realidad de la gente y obviamente hay gente para todo y situaciones para todo. Pero lo importante de esto es que si vos sos una persona que tiene un trabajo más o menos estable o que tiene que cumplir un horario, por ejemplo, en la facultad y estudiar, y etcétera, etcétera, vas a sentir que no te alcanza para dedicar tiempo a cosas que no requieren específicamente que te generen un beneficio. Por ejemplo, uno estudia para aprobar un examen, uno va a la facultad para adquirir mejor el contenido. Uno, por ejemplo, va al gimnasio porque está bien, está muy bueno tener un cuerpo saludable y sano y es un hábito muy bueno ir al gimnasio, pero ya como que hasta nos pasamos de rosca con eso. Sentís como que el estándar es tener que ir todos los días al gimnasio porque también, en cierta forma, te metes a Instagram, ver que lo que garpa es que hay todos chabones que están todos trabados y te recomiendan que tenés que tomar tal suplemento, tal cosa, no hacer tal ejercicio mal, porque encima son todos coach de la vida. Entonces, tenés esa pata. Después tenés al nutricionista, que todo el respeto para los nutricionistas, son gente que hacen un laburo perfecto y es algo muy sano lo que hacen en esencia. Pero en Instagram tenés 10 millones de nutricionistas que te dicen 10 cosas diferentes, entonces uno no sabe qué agarrar, termina teniendo o sintiéndose en la obligación de comer perfectamente bien. A ver, y así con todos los ámbitos de la vida que se le ocurran, ¿no? Ves al mejor cantante, al mejor bloguero, al que mejores amigos tiene, al coso. Y vos sentís que estás en el medio y decís, flaco, yo no abarco todo esto, no soy capaz de cumplir todo esto. Y sí, con mucha razón me podrían decir, che, pero no, son pavadas, o sea, no te tomes tan literal todo lo que ves en las redes sociales. No, está perfecto, yo concuerdo 100%, no es todo literal. En las redes uno muestra lo que quiere mostrar, muestra lo mejor de sí mismo y todas las vidas no son perfectas, pero uno inconscientemente consume ese contenido. Hoy la atención, esa capacidad de lo que hablamos antes del multitasking, la atención de una persona, pasó de ser algo que era elección de esa persona a un objeto que es comercializable. Antes uno elegía las cosas que iba a hacer. Me siento a ver la tele, bueno, me siento a ver la tele. Vamos a ver un partido de fútbol, vamos a ver un partido de fútbol. Perfecto. Vos elegías. Hoy en día abrís el teléfono, viste 3 historias y cuando te diste cuenta estás en Reels de Instagram o en TikTok viendo contenido que te está recomendando la aplicación. Entonces,
la atención de esa persona, el hecho de estar expuesto a tantas cosas diferentes, tantas vidas diferentes, hacen que inconscientemente el cerebro demande de más, hacer más cosas porque la realidad que moldea su realidad, valga la redundancia, o sea, las cosas que uno está expuesto en el día a día, que son justamente, uno pasa básicamente 5 horas del día en promedio en Instagram y no me lo van a poder negar, porque estamos todo el tiempo consumiendo contenido de otra gente que muestra lo mejor de sí mismo. Entonces, como que el cerebro inconscientemente ya adoptó eso y nos pide todo el tiempo un poco más, y por eso sentís que el día no alcanza. A ver, estos son especulaciones mías, no. La realidad y los datos lo respaldan. Estamos viendo que, por ejemplo, la tasa de fertilidad o la gente ya no decide tener hijos porque siente que ni que tiene tiempo o que podría aprovechar mejor el tiempo de otra cosa. Más allá de todas las explicaciones que se le puede dar a esto, tenemos tasas de depresión, gente con ansiedad, hasta suicidios de los más altos del mundo. Y una sociedad, por ejemplo, que llevó al extremo esto y está teniendo muchos problemas con eso es la coreana del sur. No, la del norte no sé, ahí no me meto porque no tengo ni idea. Pero la sociedad de Corea del Sur está esto llevándolo muy al extremo. Temas están a reventar las operaciones estéticas, a reventar el hecho de tener que hacer una vida corporativa, de tener que pertenecer a la empresa. No tienen tiempo ni de disfrutar ellos de la vida. No porque haya que ser un hippie y disfrutar todo el tiempo de la vida. A ver, esto no quiero que se contradiga. No es el foco del episodio. Es más, a mí me encanta, y como a todos ustedes le debe encantar superarse y tener desafíos y superarlos, pero ¿en qué momento uno empieza a mejorar para sí mismo? Porque le gusta ser un poquito mejor en lo que hace y hasta qué medida uno hace las cosas que hace porque siente que las tiene que cumplir. Hoy como que se lleva al extremo y sentimos más necesidad de todo. Espero que se haya entendido este punto. Por ahí soy un poco ambiguo y no sé si me gustaría saber que pude explayar bien la idea del otro lado y que ustedes la hayan entendido. Esto porque, claro, yo generalmente antes los episodios los sacaba de libros y a lo mejor lo que escribía un autor lo reflejaba bien, lo ordenaba todo. Y esto como que me lo hice medio a mano y me fui haciendo un boceto cómo quería que quede el programa, pero no con una idea específicamente clara. Me di cuenta que me quedó colgado un tema que quería mencionar antes y no sé bien cómo lo voy a encajar con las otras dos cosas, pero bueno, tómanlo como un paréntesis, un postdata que les dejo ahí. Es que no solamente está pasando esto del multitasking, de no poder atender solamente a una tarea o de tener que estar expuesto a cada vez querer hacer más cosas porque sentimos que como que el entorno te lo impone. Hoy en día le pasa algo al trabajador, principalmente al trabajador, sí, el que se está ahora metiendo en los primeros pasos de su carrera profesional, es que antes cuando uno se preparaba en la vida, estudiaba, tomaba la decisión de, por ejemplo, en mi caso yo soy de pueblo, venirse a estudiar a Rosario o arrancar una carrera de cualquier tipo, sabía que había cierta estabilidad en lo que hacía. Obviamente los tiempos cambian, hay muchos avances tecnológicos y en los últimos años como que se va espiralando un poco eso, cada vez es más fuerte, más rápido el avance tecnológico y quizá te rompe un poco esa estabilidad. Pero lo que quiero decir en esencia es que antes a lo mejor uno planeaba su vida, planeaba sus tiempos, su agenda, su año, su década, por así decirlo, teniendo en cuenta que las cosas no iban a cambiar mucho. Si uno quería estudiar, no sé, medicina, si uno quería estudiar contador, la situación no cambiaba mucho, sabía más o menos con qué se iba a encontrar. Hoy en día estamos en un mundo donde nada te garantiza absolutamente nada. Que yo ahora esté estudiando una carrera de administración de empresas te hace sentir que con el poco tiempo, no hace falta que pase tanto tiempo, vos podés llegar a quedar obsoleto o te tenés que reinventar por completo. Todo lo que aprendiste en la facultad quizás pierda el valor cuando se espiralice tanto, justamente, el avance tecnológico de que ya estamos en una situación en la que no terminás de hacer algo y ya está viniendo lo siguiente, como que estamos todo el tiempo pendientes de un presente futuro que nunca llega. Siempre estás corriendo de atrás con todo y eso te hace sentir un poco esa necesidad de tener que estar avanzando constantemente, nunca tener tiempo para dedicarle tiempo a otras cosas de la vida, porque sentís que en el fondo no hacer nada es quedarse atrás. Y no digo que sea algo que uno está todo el tiempo pendiente de esto, ni lo piense tanto en su día a día, pero inconscientemente nos va gobernando un poco la forma de vivir. Hoy en día como que ya se volvió, no sé, algo normal saber que terminás la carrera y probablemente tengas que hacer un máster si te querés diferenciar profesionalmente del resto de los que están en tu profesión, gente que a lo mejor estudió lo mismo que vos y van a ser al final del día tus competidores. Entonces, hoy sentís ya que tenés que irte más allá de eso y bueno, se van como postergando la etapa de la vida donde uno no termina nunca de estudiar y empezar su carrera, que sí está bueno capacitarse y profesionalizarse todo el tiempo, pero ya te digo, es muy diferente cuando uno lo hace para uno que cuando lo hace porque siente
o al menos tiene esa sensación de que se va a quedar afuera. Entonces como que los tiempos nunca terminan. Como que ahora el avance tecnológico se está volviendo cada vez más rápido, porque no es solamente mejorar, sacar un teléfono más lindo, sacar una computadora más rápida, etcétera. Es cambiar la forma en la que se trabaja, en la forma en la que se entiende la vida de la gente. Entonces, el principal golpe sobre la mesa lo va a dar la inteligencia artificial. Yo con esto me estoy peleando bastante, porque si bien me soluciona muchos problemas en mi vida, sé que el día de mañana mentalmente nos va a superar a todos nosotros. Entonces, ¿qué perspectiva le das a alguien que está planificando su futuro sabiendo que no sabe, o no, pensando que no se va a saber cuál es el futuro del día de mañana? Entonces, como no podemos proyectar con claridad qué va a pasar el día de mañana, le damos un valor excesivo al hoy. Por eso pasa justamente esto de que, no sé si a lo mejor esto es una sensación pura y exclusivamente mía, pero creo que es algo bastante generalizado, por ahí lo leo en las redes, cosas así, donde ya cuesta más comprometerse a planes de largo plazo, no solamente en lo relacional, sino en la vida en sí misma. Cuesta más tener largas jornadas de estudio, cuesta más estar más abocado a una tarea, ya tanto en el día como en el año, o estar comprometido con un laburo durante mucho tiempo. Como que cuesta tanto porque pasa esto también en el fondo. Como no sabes qué es lo que vas a querer mañana, porque la realidad de mañana va a ser muy diferente a la de hoy, y ya no solamente es cuestión de que cambian algunas cositas como pasaba hace 30, 40 años, sino que cambia todo. Toda la realidad va a cambiar. Entonces, estamos tan poco seguros de lo que se viene que tratamos de darle el mayor valor o el mayor énfasis al día de hoy. Y ser tremendamente cortoplacistas en la vida te da mucho pie a ser improductivo, porque no haces las cosas por un motivo posterior. Porque a veces acumular pequeños gestos, pequeña disciplina, por así decirlo, en tu vida, te da un resultado al final. Pero como sabemos que ese final no va a llegar nunca, porque todo el tiempo va a estar adelantándose y cambiando, o con perspectiva de que cambie, ya medio que perdemos el incentivo. Es como la famosa imagen en la que el conejito tiene atada no sé si el conejito o el chancho, la caña de pescar con una zanahoria delante y corre, corre, corre atrás de la zanahoria, pero no la llega nunca porque está la caña de pescar, ¿no? No la va a poder alcanzar nunca. Bueno, es un poco eso. Pasa eso de no llegar nunca a la realidad que esperamos visualizar, porque esa realidad, cuando lleguemos, va a ser otra, totalmente diferente. Así que nada, bueno, cierro el programa, me callo la boca. Espero que les haya gustado. Yo me agité bastante haciendo esto, quise hablar medio rápido, me estoy dando cuenta ahora. Pero no importa, no importa. Lo voy a subir así, no me voy a preocupar tanto por cómo salió, teniendo en cuenta que es el primero. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido principalmente. Eso es algo que voy a tener que trabajar bastante para darme a entender, a explicar, saliendo de temas que se van de la economía, de los números, de cosas que están tremendamente guionadas y específicas y que no le puedes errar porque simplemente no hay mucho que errar en términos de análisis e introspección. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que va a hacer en otras palabras este año. Espero que les haya gustado, espero que principalmente este episodio les haya gustado para que sigan viniendo. Los invito a que compartan, que hay gente que seguramente, no sé cómo voy a hacer la propaganda, ¿no?, del podcast, porque no tengo imagen para hacerme un reel cortito, que yo digo justamente esto de no estar todo el tiempo abocado a las redes sociales y hacer publicidad con reel, es un poco contradictorio, pero ¿qué forma hay hoy en día de que la gente te conozca si la gente está en promedio, no sé, trabaja 8 horas, 2 horas va al gimnasio, 5 horas, 8 horas durmiendo, 5 horas tenemos de promedio de uso de teléfono? Estamos ahí, estamos en el teléfono, entonces de alguna forma tengo que encontrar el marketing, la publicidad. No sé si me voy a hacer algún videito corto, no sé, para publicitarme. Pero bueno, si eso no me funciona, te invito a que compartas, se lo mandes a alguien que a lo mejor le gusta estos temas, que no sé, le gusta escuchar podcasts ya de por sí. A mí me ayuda un montón en lo personal y ojalá que a ustedes también. Nos vemos en la próxima y obviamente acá los espero en otras palabras.